Dulce, a mí me sale un error. Buenos días a todos, muchas gracias por la puntualidad. En unos minutos vamos a dar inicio a nuestro webinar. Solo vamos a dar los 3 minutos que nos hacen falta para que se puedan conectar las demás personas.
Bueno, vamos a dar inicio a nuestro webinar, el desafío de los requerimientos. Agradecemos mucho a todas las personas que ya se están conectando. Bienvenidos, esperamos que esta charla sea de mucho valor para ustedes. Y antes de presentar a nuestra expositora, quiero comentarles rápidamente de quién es BSCI para los que no nos conocen todavía y nos están acompañando por primera vez. BSCI, somos una empresa que ya tiene 20 años de estar en el mercado. Somos una empresa guatemalteca y brindamos servicios principalmente en el Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras. Somos una compañía que busca constantemente la excelencia a través de soluciones tecnológicas que promueven la transformación digital con el apoyo de herramientas, procesos y personas integradas para brindar servicios que generen valor, ¿verdad? Valor a las organizaciones. Nuestro lema es mejor calidad en software, mejores negocios, y lo creemos fehacientemente y lo vivimos con todos nuestros clientes y dentro de nuestra organización, por lo que todos los servicios que brindamos son con excelente calidad. Nuestro portafolio en BSCI manejamos 4 verticales de servicios: DevOps, Security, ITOM y Happy Talent. En cada vertical tenemos servicios específicos que podemos profundizar. Si alguno está interesado, con muchísimo gusto nos pueden escribir y podemos preparar una presentación personal para ustedes. Ahora sí, quiero anunciarles, ¿verdad?, que al final de la charla estaremos regalando un cupo para uno de nuestros entrenamientos abiertos, específicamente para ampliar todo el tema de análisis de requerimientos, y así que les invitamos al final, quedarse hasta el final para poder participar en esta rifa a través de nuestra encuesta. También quiero comentarles que dentro de la plataforma van a encontrar del lado derecho la opción de poder colocar todas sus preguntas, y al final de la charla las vamos a estar resolviendo. Sin más preámbulos, quiero presentarles a Susi Silva, quien además de ser fundadora de BSCI es nuestra gerente de operaciones y proyectos. Ella es ingeniera en sistemas con más de 25 años de experiencia. Ha liderado proyectos de implementación y automatización de procesos en metodologías de desarrollo de software. Cuenta con una amplia experiencia fortaleciendo habilidades en equipos de análisis de requerimientos y gestión de calidad de pruebas al software. Hoy tengo el gusto de darle la bienvenida a la charla El desafío de los requerimientos, en la cual identificaremos desafíos en el levantamiento de requerimientos y conoceremos diferentes técnicas para la definición de los mismos y el impacto que estos tienen en el éxito de los proyectos. Bienvenida, Susi. El tiempo es de usted. Solo está en mute. Lo siento. ¿Ya me escuchan? Ok. Hola, Dulce, muchas gracias. Gracias a toda la audiencia por darnos este espacio. La verdad es que es algo muy importante para nosotros darles a conocer todo este tema. Creo que es un tema que es muy importante para todos y espero que resolvamos algunas dudas y pues más adelante estaremos a las órdenes, ¿verdad? Hoy vamos a hablar un poquito, como dijo Dulce, de qué es lo que sucede en nuestros proyectos, ¿verdad? Situaciones comunes, y me gustaría explicarles en un breve resumen porque va a ser como un tour express de una técnica que nosotros aplicamos para el análisis de requerimientos, y espero llevarlos bastante bien, a pesar de que pues en una hora no nos alcanza el tiempo para poder platicar de muchas cosas y de muchas técnicas que podemos aplicar al momento de estar trabajando el análisis de los requerimientos. Pero pues aquí estamos, ¿verdad? Voy a quitar mi cámara un momentito para poder concentrarme en la presentación, pero mucho gusto, aquí estoy. Y pues Dulce, en cualquier momento nos apoyas ahí para la conducción. De acuerdo.
listo. Comenzamos, ¿verdad? Este es un gran reto. La verdad es que creo que todos hemos pasado por nuestros proyectos con temas como que los requerimientos están incompletos, algo no se consideró al inicio, ya al final del proyecto el cliente nos puede decir, sí, pero no es lo que nosotros esperábamos y realmente hay que hacer muchos cambios y tal vez nuestro proyecto ya va sobre costo, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar al siguiente. ¿Verdad? Creo que todos conocen esta cómica. No es nueva, tiene muchísimos años, ¿verdad? La verdad es que yo lo recuerdo desde que yo estudié en la universidad hace bastante tiempo. Y se planteaba, ¿verdad? Esta situación de que normalmente uno entrega algo que no se espera. Ay, espérenme que voy a silenciar esto que ya me... Uno entrega lo que no se espera, ¿verdad? Entonces, se entiende, pasa por tantos caminos y por tantos ojos y manos, ¿verdad? Que la verdad es que uno no comprende por qué se supone que entendió la situación al inicio, al final nunca entregamos lo que esperamos, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Es aprender de la historia, mejorar con base en la experiencia, mejorar nuestras técnicas, aprender, ¿verdad? Sacar lecciones aprendidas y, permítanme un segundo. Pues obtener las lecciones aprendidas, aprender a conocer a nuestra audiencia, a nuestros usuarios, y pues prácticamente ir aprendiendo a afinar un poco toda esa documentación que lleva esfuerzo y que pues de repente no es que no lo hagamos bien o nosotros le damos el tiempo que se necesita, pero por ahí ciertas cosas se nos quedan, ¿verdad? Entonces platiquemos un poquito más. El escenario común puede ser, ¿verdad? De que tenemos un grupo de personas, ¿verdad? Y la persona que está con saquito amarillo es una persona de análisis, es un analista y nos dice, pero si construimos todo lo que usted solicitó, ¿verdad? Y el usuario le dice, sí, pero no es lo que quiero, ¿verdad? Esas son las situaciones comunes del día a día. Por otro lado, ¿verdad? Están personas del negocio platicando con respecto a las aplicaciones que se utilizan y nos dicen, ¿verdad? Tengo una gran idea, creo que se puede solicitar esta característica. Y alguien que está a cargo de plantear los requerimientos a un área de TI, pues dice, no hay problema, con gusto, lo vamos a presentar, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Más adelante, cuando estamos ya en proceso, nos dice, digamos, estamos en una discusión y normalmente tenemos esta situación que yo le he visto a diario, ¿verdad? Y nos dice, pero ¿por qué no me comentó que también quería cierta característica? Y el usuario dice, nadie me preguntó. Aquí me quiero detener un momentito porque en algunas ocasiones nos llaman la atención y es algo que vivimos todos los días, que el usuario nos dice o los clientes nos dicen, pero usted es el experto, usted es el que me tiene que decir qué hacer. Yo solo le voy a decir lo que quiero y lo que yo alcanzo a ver y su sistema me gusta mucho, pero usted es el experto y usted me tiene que decir. Y entonces ahí pues vamos a empezar en un dilema, una tira y encoge, ¿verdad? Que tenemos en las discusiones muchas veces, pero que al final del día hay razón en ambas partes, ¿verdad? Y entonces tenemos que presentar nuestra mejor carta y tratar de solventar esas situaciones. La verdad es que en la experiencia que hemos tenido nosotros en distintos proyectos, nos hemos dado cuenta que digamos, hay mucha parte del lado del analista en el que actúa como consultor y en el que guía al cliente, ¿verdad? Y tienen toda la razón. Muchas veces uno asume ciertas cosas, ¿verdad? Que es lo que viene a continuación, ¿verdad? Y eso es lo que menos debemos hacer. ¿Verdad? Ya estando en nuestro escritorio, revisando toda la información y planteando lo que vamos a presentar como solución, tenemos frases como la siguiente, ¿verdad? Creo que piensan que se trata o que se trabaje de esta forma. Y al pensar eso, al tener esa frase de creo que, estamos cometiendo un grave error, estamos asumiendo.
sin asegurar, ¿verdad? Y sin sentirnos seguros y con toda la claridad de lo que realmente se debe resolver. Entonces, pues la verdad es que son situaciones que se dan todos los días. Creo que tal vez muchos podrán identificarse con esta situación porque, como les digo, yo lo he vivido en proyectos desde hace muchos años y al día de hoy pues sigo viendo ese tipo de escenarios, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, primero tenemos que estar claros, ¿verdad?, de cuál es nuestra meta, perdón. Cuando tenemos proyectos, ya sea cortos, pequeños, medianos, grandes, cualquiera que sea nuestro proyecto, hay una meta o varias metas que nosotros debemos tener en consideración, ¿verdad? Primero es que tenemos que resolver correctamente, ¿verdad? Porque no se vale que yo llegue y quiera imponer cierta forma de trabajar sin saber si realmente estoy resolviendo algo que es indispensable resolver, ¿verdad? Otra cosa importante, pues la meta que tenemos cuando tenemos un proyecto es entregar lo que se espera, ¿verdad? Eso implica que tenemos que tener un control de todo aquello que nos van solicitando y que queda aprobado y que una vez que inicia el proyecto con ese alcance establecido, nos enfoquemos en entregar eso que se desea, ¿verdad? Entonces, para eso se necesita monitorear constantemente. El otro tema que nos interesaría mucho, ¿verdad?, que yo creo que a todos nos toca vivir, es que se minimicen los cambios. Los cambios siempre se van a dar. La verdad es que la historia y la experiencia nos ha mostrado que cambios siempre hay. Lo importante es que hagamos nuestro mejor esfuerzo para minimizar esos cambios. ¿Okay? Y por último, pues todo lo que nosotros buscamos siempre, ¿verdad?, ya sea un cliente interno o externo, pues queremos un cliente satisfecho y contento, ¿verdad? Esa es parte de las cosas que nosotros hacemos a diario. Nos sentimos tan bien cuando alguien nos dice, excelente, fue un trabajo muy bueno, te felicito, me siento bien. Eso es lo que yo esperaba. La verdad es que esto es algo que a todos pues nos llena de alegría cuando termina un proyecto y nos dicen, felicidades, el trabajo salió muy bien, el proyecto salió excelente, ¿verdad? Y entonces son las cosas que nosotros perseguimos, ¿verdad? Entonces, teniendo en mente eso, ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? Entonces, estudiemos un poquito cómo aprendemos de la historia, ¿verdad? La historia, se han hecho muchos estudios y tenemos un reporte que en la parte de TI es bastante famoso, por si alguien no lo conocía, ¿verdad? Es el Chaos Report de un grupo que se llama Standish Group. Ellos han hecho estudios de proyectos de TI particularmente desde hace muchos años. Empezaron en 1995, fue el primer estudio que se sacó y se comenzaron estudiando algo así como 1,700 proyectos en Estados Unidos, obviamente, pero que nos deja muchas lecciones a quienes queremos trabajar en este tipo de proyectos. Y desde entonces ha sacado un reporte cada 2 años y siguen, ¿verdad? Tenemos un reporte del 2018 y uno del 2020. El del 2020 está muy fresco porque pues, es reciente, pero tenemos datos del 2018, ¿verdad? Y en el reporte del 2018, ellos siempre hacen ciertos énfasis, ¿verdad? Ellos se encargan de estudiar qué es lo que pasa cuando hay un proyecto exitoso y qué sucede cuando un proyecto no lo es, ¿verdad? Entonces, primero que nada, tengamos premisa de que ellos está dividido en tiene como 5 dimensiones, pero una de ellas, ¿verdad?, que se conoce como el factor de éxito clásico, menciona lo siguiente, ¿verdad? ¿Qué es éxito? Éxito es aquello que se entrega en tiempo, en presupuesto y con resultados satisfactorios, ¿verdad? Entonces, con esa premisa nos comentan, ¿verdad? Los resultados muestran que el 33% de los proyectos estudiados fueron exitosos, un 48% estuvo en riesgo o con atrasos y un 19% fallaron. Entonces, esto pues nos deja mucho que comentar. Alrededor de todo esto es importante entender que, bueno, en ese reporte pues lo hemos puesto porque no nos va a dar tiempo de analizar todo lo que dice el reporte, pero se habla de billones de dólares invertidos en proyectos de tecnología, ¿verdad? Y desarrollo de software. Entonces, al hablar de que solo el 33% tuvo éxito, pues ¿dónde queda toda esa inversión,
¿verdad? En proyectos. Entonces, tenemos que seguir mejorando. Los factores que ellos identifican como los top 5, ¿verdad? El top 5 que digamos que permiten que tengamos éxito en los proyectos son los siguientes. Uno es el involucramiento del usuario. Pero es sumamente importante que tengamos la guía de quien realmente conoce su situación, que conoce el negocio, que está visualizando las diferentes situaciones que se viven en los equipos de trabajo a nivel de negocio, ¿verdad? Entonces, ellos son quienes mejor pueden identificar lo que se tiene que resolver y quien nos comenta lo que realmente necesita, ¿verdad? El segundo punto es el soporte ejecutivo. Puede ser que tengamos usuarios muy entusiastas, pero se necesita de niveles ejecutivos apropiados para que soporten el proyecto. En muchas ocasiones se necesitan aprobaciones, vistos buenos, opiniones, o simple y sencillamente el punto de vista del nivel ejecutivo puede cambiar con respecto a un nivel operativo, ¿verdad? Y entonces muchas veces presentan soluciones geniales que nadie había visto en su momento y mucho más fáciles de hacer, ¿verdad? O en su momento también corrigen el curso de lo que estamos tratando de resolver, porque nos hace ver cuáles son las situaciones y los diferentes elementos que tenemos que considerar para poder avanzar en lo que es la solución de alguna situación particular, ¿verdad? El tercer punto son requerimientos claros, ¿verdad? Este es el tercero, ¿verdad? Pero sinceramente llegamos a un tercero con base en los puntos 1 y 2, ¿verdad? Si nosotros tenemos un involucramiento suficiente de usuarios y de áreas ejecutivas o un soporte ejecutivo, pues obviamente cuando lleguemos a los requerimientos deberían ser claros, ¿verdad? Deberíamos de tener más completos esos documentos, ¿verdad? Después de los requerimientos claros, entonces tendríamos que tener una planificación apropiada, ¿verdad? El plan de trabajo se va a construir con base en aquellos requerimientos que estamos indicando para poder resolver una situación, ¿verdad? Entonces la planificación, pues obviamente se ve afectada. Y al final, pues las expectativas realistas. Eso es otra cosa importante, ¿verdad? Que de pronto nos piden muchas cosas. Y sí, digamos que para resolver algo hay que incluir bastantes características o funciones en una solución, pero también hay que manejar tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a hablar más adelante un poquito del alcance. Así que estos 5 factores son los que se toman en cuenta para definir éxito, ¿verdad? Entonces, igual, ¿verdad? A través de la historia que hemos venido haciendo. Ok, entonces, ¿cómo podemos mejorar nosotros con base en estos estudios y qué nos dicen? Como les digo, el estudio tiene mucha más información. Pero entonces, pasemos a un punto importante, ¿verdad? Que es cómo desarrollamos hoy en día. Entonces, hoy en día se ha vuelto muy popular un proceso que es de tipo iterativo con metodologías ágiles. Eso es genial, la verdad es que nos ha venido a resolver muchas cosas la parte ágil. Hay un concepto que a mí me encanta de la parte ágil que es el modelo iterativo, y es decir, que vamos a trabajar por pequeños ciclos aumentando poco a poco la funcionalidad que se va a entregar, ¿verdad? Esto nos permite ir aprendiendo en el camino y tomar como acciones correctivas lo más pronto posible. Y pues los que conocen las metodologías de desarrollo ágil lo sabrán, si lo han aplicado verán que es muy útil, y la verdad es que se puede pensar que podemos utilizar en muchas ocasiones, tal vez no en todas, pero sí se puede utilizar bastante bien una metodología ágil. Lo que necesitamos es tener claridad y conocer cómo se aplican correctamente para que demos resultados. Pero también existe todavía un modelo de cascada o modelo tradicional, que es el que conocemos, ¿verdad? Que primero trabajamos en los requisitos del sistema, luego hacemos un análisis o un diseño, luego hacemos el desarrollo, nos vamos a hacer pruebas, hacemos la implementación y finalmente lo enviamos a un ambiente productivo, ¿verdad? Ese es el modelo tradicional de cascada. La forma de trabajar es muy similar al modelo iterativo. Lo único es que en el modelo de cascada hacemos un único ciclo, a diferencia de los ágiles que nos hablan de hacer varios ciclos y de ir incrementando poco a poco la solución, ¿verdad? E ir armando poco a poco la solución en pequeños incrementos, ¿verdad? Entonces, estos enfoques en el proceso tradicional
Pues sí se utiliza hoy en día, no es que no se utilice, ni que quede obsoleto, ni que se pasó de moda. Hay que tener mucho cuidado porque han habido muchos señalamientos. El mismo Chaos Report sí menciona algunos temas donde se va debilitando y donde se fortalece el proceso tradicional o de cascada, pero al final del día sí se utiliza, ¿verdad? Y entonces, ¿cuándo se utiliza? Pues cuando los proyectos son muy grandes, hay muchísimas áreas participando, hay que poner de acuerdo a un equipo de trabajo muy grande, ¿verdad? Y se considera de complejidad alta y generalmente está administrado por una oficina de proyectos, ¿verdad? Entonces ahí encaja. En la oficina de proyectos, si también utiliza una metodología tradicional de PMI, pues el modelo de cascada encaja perfectamente con los estándares, las políticas, etcétera, de estos proyectos. Como les digo, no es que esté mal, la verdad es que no es que esté mal un proceso de cascada, pero hay que utilizarlo correctamente, aprendiendo otros temas que se tienen que manejar alrededor de esto y que una oficina de proyectos pues conocen, su manejo de riesgos, manejo de recursos, un poco de cosas adicionales, ¿verdad? Que a nivel de administración pues se deben complementar, ¿verdad? El manejo de los costos, etcétera. Y los procesos ágiles, ¿verdad? Son utilizados muy popularmente, ¿verdad? Y se piensa que son muy útiles para atender al negocio por ciclos o iteraciones cortas, ¿verdad? Generando paquetes de entregas o incrementos de funcionalidad con requerimientos puntuales por cada iteración, es decir, por cada ciclo, ¿verdad? Entonces yo parto en varias entregas un proyecto, ¿verdad? Dependiendo de su alcance, de la complejidad, etcétera también, ¿verdad? Yo digo, bueno, podemos dividir en 4 o 5 ciclos estas entregas para tener lo que se desea al final de cierto tiempo, ¿verdad? Y se aplican distintas metodologías y técnicas, ¿verdad? Entre ellas, pues la base de todo esto fue Kanban. Hoy en día es muy popular la metodología Scrum. Para términos de desarrollo específicamente se utiliza Extreme Programming y combinando ciertos temas de, bueno, hagamos algo delgado y enfoquémonos en lo más importante, está Lean Development, entre otros, ¿verdad? Hay muchas metodologías y técnicas de desarrollo ágil que se pueden aplicar. Lo más popular en nuestro medio, y lo hemos visto, ¿verdad? Mucha gente se va por un tema más administrativo y de control, ¿verdad? Y entonces utilizamos mucho Kanban y Scrum, ¿verdad? Esas son las dos metodologías que más se utilizan en nuestro medio y cuando visitamos clientes, pues nos hablan de las dos por igual. Ok, muy bien. Continuamos. Entonces, hay un reto en todo esto, ¿verdad? Al final de cuentas, lo que buscamos es calidad, sea cual sea el enfoque que presentamos. Pero al hablar de calidad se involucra el concepto de calidad del cliente, ¿verdad? Y entonces, la calidad para cada uno es distinto. Empecemos por la percepción que tenemos, ¿verdad? Cuando empezamos un proyecto y comenzamos a platicar con la gente, si somos muy apresurados, yo me quedo con una percepción corta de lo que realmente pretende o desea nuestro cliente. Entonces, aquí hay una gran diferencia, ¿verdad? Les ponemos aquí los modelos de los carritos, ¿verdad? Ambos son de color azul, más el azul que se percibe o el que yo creo que puede ser es distinto al azul que percibe nuestro cliente, ¿verdad? La forma de presentación también es muy distinta. Ambos tienen luces, ambos tienen neumáticos, ambos tienen ventanas, puertas, sí, excelente. Pero ¿qué es lo que realmente se desea? Entonces hay un reto, ¿verdad? Muchas veces, pues por costos, lo que se desea no es totalmente factible. Así que tenemos que hacer un balance. Y el balance lo tenemos que hacer con el deseo y lo que realmente es necesario, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que llegar a un acuerdo para que nuestro proyecto no sea una desilusión al final de cuentas, ¿verdad? Entonces, de todo lo que les he hablado, ¿verdad? Hablamos un poquito de las metodologías, lo que muestran los estudios con respecto al éxito, ¿verdad? Cómo aplicamos si es desarrollo ágil o desarrollo en cascada y una percepción de lo que se desea y lo que se percibe, ¿verdad? Y al final de cuentas, ¿qué entrego? ¿Verdad? Entonces, es momento de comenzar a platicar de cómo es nuestra técnica de análisis. ¿Ok? Entonces, nuestra técnica de análisis comienza por determinar un problema. Ese problema o situación que tenemos que entender y resolver,
¿verdad? La plantea originalmente el negocio. El negocio tiene muchas actividades, visualiza temas de estrategia de negocio, visualiza el comportamiento del mercado y entre todo esto quieren que su negocio salga adelante. Y si lo que necesita es una solución, en este caso hablemos de soluciones informáticas, ¿verdad? Entonces comenzamos a ver de qué forma los niveles de automatización y las aplicaciones con las que contamos en nuestros negocios pueden apoyar. ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos del problema, lo primero que hay que hacer es entenderlo, ¿verdad? Y entonces, una vez que se entiende y salimos de esta nebulosa, por eso está ahí la figura de una nube, tenemos que comenzar por describirlo, derivar necesidades y listarlas, ¿verdad? Y comenzar a documentar algo que nosotros llamamos visión y alcance, ¿ok? Una vez que esto está claro, entonces pasemos a las necesidades, ¿verdad? Ya conozco el problema, ya tenemos las necesidades claras, entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Verdad? Una necesidad es algo muy escueto. Por ejemplo, nos dicen, necesito, hablemos en términos bancarios, ¿verdad? Me dice, necesito una serie de reportes o una reportería que me permita responder a las solicitudes de la superintendencia de bancos. ¿Verdad? Esa es una necesidad, no es un requerimiento formal todavía. Para nosotros las necesidades sí son requerimientos, pero de un nivel muy alto. ¿Verdad? Entonces, una vez planteada la necesidad, comencemos a platicar. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que le pide a usted la superintendencia? ¿Verdad? Y entonces comenzamos a platicar, bueno, son estas y estas características, la información va combinada de esta forma. Ok, perfecto. Entonces comenzamos a definir una serie de características. Listo. Pero para poder generar esos reportes, ¿de dónde va a salir toda la información? Entonces tenemos que bajar a un nivel mucho más específico donde ya hablamos de requerimientos que van si hablamos de soluciones informáticas, que van a poblar todo un conjunto de funcionalidad que se necesita, manejo de datos, para poder generar todo este conjunto de situaciones que nos van a permitir resolver una necesidad. ¿Verdad? Entonces, prácticamente, esto como se lee es, una vez que está el problema comprendido, vamos a derivar un conjunto de necesidades con base en ese problema que estamos trabajando, ¿verdad? Luego esas necesidades van a ser cubiertas por ciertas características de una solución, ¿verdad? Para poder cumplir con la solución del problema. Pero esas características aún son de alto nivel. Pensemos que esto lo tenemos que llevar a una fábrica. Hoy en día también hablamos de fábricas de software. Y la fábrica nos va a preguntar, pero ¿cómo voy a construir yo todo esto? ¿Y de dónde va a salir toda esta data? ¿Y en qué consiste tal y tal cosa? Entonces, todos los requerimientos específicos nos ayudan para implementar una solución que cumpla con las características que resuelven ciertas necesidades, ¿verdad? Y así lo vamos haciendo. Esto que yo les estoy diciendo acá y la forma en que estamos analizando la situación se conoce como trazabilidad, ¿verdad? Y la trazabilidad lo que hace es enfocarnos en pensar, en resolver aquello que pactamos desde un inicio que debía ser resuelto. ¿Verdad? Yo trato de mantener enfocado al equipo tratando de resolver o de plantear la solución de aquello que indicamos originalmente. ¿Verdad? Entonces, esta es la primera parte. Digamos que esta es la técnica de análisis que nosotros aplicamos. ¿Por qué el pedacito de arriba está separado de la parte de abajo? Todas las tres partes de la pirámide que están arriba es todo el mundo de requerimientos, ¿verdad? Y es donde nos vamos a enfocar de aquí en adelante, ¿verdad? A trabajar. Y lo que está separado en la pirámide es lo que viene después en un proceso de construcción de una solución, ¿verdad? Nosotros podemos pensar una vez que tenemos los requerimientos claros en un diseño de solución, luego la construimos y luego pues la vamos a probar para ver si efectivamente funciona como esperamos, ¿verdad? En términos de tecnología, pues son los procesos, de construcción que normalmente una fábrica sigue. Esto aplica tanto para desarrollos ágiles como para desarrollos tradicionales. Lo hemos visto por toda la historia, ¿verdad? Si tu capacidad de análisis es buena, tu técnica de análisis es buena, ya sea para un desarrollo ágil o para uno muy complicado, igual te sirve, porque estos pasos tú los sigues en los diferentes tipos de desarrollo que existen, ¿ok? Bien. Entonces, por eso es que los separamos, ¿verdad? Pero en todo momento lo que estamos hablando ahí es trazabilidad.
como este webinar está muy cortito, ¿verdad? El tiempo es corto, pues al hablar de todo este tema aquí se expande mucho el tema, cómo llevamos la trazabilidad, cómo documentamos. Si nosotros nos fijamos, ¿verdad? Empezamos por necesidades, luego características, luego requerimientos. Lo que estamos construyendo allí es una jerarquía de documentos, ¿verdad? Entonces, ¿qué va primero? ¿Qué va después? Con base en esa jerarquía, entonces, ¿yo qué hago? Luego planifico, luego diseño, luego construyo, y así nos vamos, ¿verdad? Entonces, armar la trazabilidad es un proceso también, ¿verdad? Hoy no vamos a entrar en detalles de todo este tema, pero es lo que planteamos, ¿verdad? Para que tu técnica de análisis mejore, para que logres rescatar y descubrir mucha información lo más temprano posible y que vayamos minimizando ese riesgo de que nos estén cambiando cosas o que al final nos digan, miren, no es lo que esperaba. ¿Verdad? Entonces, esto es lo que ha pasado. Esta técnica tiene muchos años de utilizarse. Yo la conocí hace muchos años, yo apliqué la metodología de Rational Unified Process o RUP. Ahí fue cuando la conocí, pero no es exclusiva de esa metodología. Esto se aplica en diferentes términos. De hecho, existe un board de estándares de requerimientos que también utiliza como base esta técnica de análisis. O sea, no es algo propietario, es algo estándar, ¿verdad? Entonces, pues aquí está y se las presentamos. ¿Ok? Ahora bien, si yo quiero aplicar algo estándar y les hablo de un proceso, entonces aquí es donde comenzamos con nuestro tour, ¿verdad? Esta mañana en esta hora. El flujo de requerimientos, ¿verdad? O de análisis de requerimientos muestra lo que está acá. Son 6 actividades principales, ¿verdad? Lo hace uno de manera muy intuitiva. No es que yo tenga primero una tarea y después la otra. La verdad es que es muy intuitivo y puede ser que en un momento dado esté haciendo varias cosas a la vez, ¿verdad? Y resolviendo de alguna forma este proceso. Pero se los vamos a mostrar por partes para que ustedes vean cómo empezamos, ¿verdad? Primero que nada tenemos una gran pregunta. ¿Es un sistema nuevo o es algo ya existente? ¿Verdad? Porque cuando es algo nuevo, probablemente me va a tocar analizar el problema primero. Si ustedes se fijan, no siempre hay problemas. A veces son simples necesidades que se deben resolver. Entonces, si ya existe y yo ya resolví un problema o una situación anteriormente, entonces lo que quiero escuchar son necesidades. Las necesidades pueden derivar ciertos cambios o adecuaciones en el sistema, ¿verdad? Luego, entonces, pues si estamos de acuerdo, el problema es correcto y entiendo perfectamente las necesidades, entonces pasamos a la definición del sistema. Ya vamos a hablar por qué decimos definición del sistema y lo que estamos generando aquí es la documentación apropiada, ¿verdad? La otra cuestión es, manejar el alcance, ¿verdad? Eso es algo importante cuando estamos en un proceso de análisis de requerimientos, ¿verdad? Y en su momento, si yo considero que hay cambios o que el alcance no es el correcto o estamos ahí en una negociación, entonces nos ponemos de acuerdo en lo que es el alcance y refinamos definición. En todo momento, ¿verdad? Esto que está aquí es algo que sucede en cualquier momento, se va a presentar la necesidad de manejar o administrar cambios, ¿verdad? Entonces, aquí es donde comienza un tour bastante express, porque va a ser un resumen bastante fuerte y va a ser intenso lo que les voy a decir a continuación, pero voy a tratar de llevarlos por este flujo, ¿verdad? Entonces, hablemos del análisis del problema. Estamos en una nebulosa, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Pues hay muchas técnicas, ¿verdad? ¿Qué es lo que busco? Mi objetivo al definir un problema formalmente es tener al menos estos 4 componentes. La definición del problema, la lista de afectados, el impacto que tiene esto en este momento, que pueden ser impactos negativos o incluso si yo llego a resolver correctamente, podríamos incluso documentar cuál sería el impacto positivo al tener la solución adecuada, ¿verdad? Y la solución propuesta, qué es lo que planteamos que podría ser lo que resuelva. Esto que les estoy colocando yo aquí es un proceso, o sea, lleva actividades, son varias sesiones de trabajo, no lo inventa el analista, tiene que trabajar con sus diferentes stakeholders, ¿verdad? Y entonces, pues hay distintas técnicas para analizar problemas. Una de ellas, y que es la que nosotros usamos principalmente, usamos 2. Usamos la técnica de espina de pescado, ¿verdad? Que es como la que yo les estoy mostrando aquí, un ejemplito, ¿verdad? La técnica de espina de pescado se utiliza con un diagrama, es muy fácil diagramar, es muy útil, se trabaja muy bien con los grupos y equipos del negocio, ¿verdad? Y entonces
gráficamente resolvemos. La técnica de espina de pescado también se conoce como el diagrama causa-efecto o un diagrama de Ishikawa, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacemos? En la punta de la espina colocamos lo que sería el efecto o también lo que originalmente percibimos como un problema. Y en las espinas colocamos todo aquello que podrían ser las causas principales y que nos llevan al efecto que está en la punta de la espina, ¿verdad? Entonces, esta es una técnica, ¿verdad? Nos gusta, la desarrollamos, en nuestras capacitaciones la incluimos. También existen otras, como les decía, hay gente que prefiere usar mapas mentales y son geniales también y los podemos utilizar, ¿verdad? Pero pues aquí para ilustrarles esta parte, lo que yo quisiera decirles en nuestro Tour Express, ¿verdad? Es que necesitamos hacer un alto y entender realmente qué es lo que debo resolver. ¿Por qué es importante? Yo recuerdo que, y nos ha pasado, son anécdotas de anécdotas, ¿verdad? Muchas veces en la presión que tenemos de brindar soluciones, tenemos una lista larga de requerimientos o soluciones o peticiones de cambio o proyectos que están en camino y en cola. Pero la gran pregunta es, ¿aplica? ¿Es correcto? De estas 20 cosas que tengo yo en lista de espera, ¿qué es lo que realmente va a resolver algo importante? Muchas veces en las áreas de desarrollo, en las fábricas de desarrollo, reaccionamos y decimos, ok, hagamos el proyecto, entremos, hagamos el cambio, pero no nos hacemos la pregunta de, ¿y qué voy a resolver? Entonces, esto es fundamental cuando tú estás en un rol de analista, ¿verdad? Y te haces la pregunta. Y la pregunta clave es eso, ¿qué problema o qué situación estoy resolviendo? Y una vez que tú lo tienes claro, le das viaje al resto de actividades que puedes continuar para poder llevar a cabo tu actividad de análisis, ¿verdad? Pero entonces, esta es solo la primera parte. Cuando tú detectas, ¿verdad?, que es un problema, pues muchas veces encontramos tantas cosas que es imposible resolver todo. Entonces, les pedimos, ¿verdad?, a nuestros equipos de usuarios y de equipos participantes de stakeholders que nos enfoquemos en aquello que realmente contribuye más a una situación problemática, porque nunca vamos a poder resolver el 100%. Entonces, aquí aplicamos la regla de Pareto o la regla 80-20. ¿Verdad? Que lo que nos dice es que el 20% del esfuerzo conduce al 80% de la solución. En términos de nuestra espina, por eso me encanta la espina, voy a regresar un momento, digamos que tuviéramos 10 espinas. Cuando uno hace el análisis, generalmente, este es un patrón que se cumple vez tras vez, ¿verdad? Generalmente, hablemos de 10, 2 son las cosas que más impactan y que realmente influyen en aquella situación que tenemos con problemas o que debemos resolver. La regla de Pareto se aplica para todo. Eso nació hace muchos años, bueno, nació en el a principios del siglo XX o antes, creo yo, y lo que se utilizó mucho para hacer estudios demográficos, ¿verdad? Y pues tiene toda su historia. Y con el pasar del tiempo se fue aplicando a diferentes ciencias, a diferentes situaciones, en medicina, en seguros, y siempre aplica. Es como un patrón que sigue, ¿verdad? Las matemáticas son geniales. Entonces, en análisis de sistemas o análisis de situaciones y requerimientos, también aplica. Y nosotros pues vemos genial utilizar el 20%. Nos ha funcionado muchísimo y enfoca mucho el resultado en aquello que de verdad debe ser resuelto. Y acuérdense que lo que estamos buscando es tener un cliente satisfecho, ¿verdad? Entonces, esto es fundamental para llegar a un acuerdo. Ok, hay mucho más que comentarles sobre análisis del problema, pero como les dije, es un tour bastante express en 1 hora. Entonces, vamos a continuar, ¿verdad? ¿Qué hacemos después de analizar el problema? Ok, entonces nos dedicamos a entender las necesidades. Para esto también hay talleres de trabajo, ¿verdad? Hay muchas actividades que se hacen. Pero para poder hacer esto, entonces comencemos a platicar sobre el rol del negocio. Acordémonos que uno de los factores de éxito es el involucramiento del usuario. Entonces, pues, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué tenemos que tratar de comprar el tiempo de ellos y venir con nosotros a resolver las situaciones? Son las figuras dueñas de los sistemas en ambientes productivos, ¿verdad? Identifica las necesidades de modificación o creación de nuevas funcionalidades. Analiza y verifica que se han entendido las solicitudes con los representantes de los equipos de la fábrica, ¿verdad? Asegura que el funcionamiento es correcto de acuerdo a lo solicitado,
Pero entonces fíjense cómo es, ¿verdad? Él es el principal representante del cliente, o sea, nuestro negocio. Pueden ser clientes internos o externos, dependiendo del giro de nuestros servicios o de nuestra organización, ¿verdad? Pero así es. El rol del negocio es sumamente importante, no lo podemos dejar de lado. Y al hablar de negocio, podemos hablar de diferentes usuarios, ¿verdad? Están los usuarios expertos o los usuarios clave, están las áreas ejecutivas, existe el sponsor del proyecto, existe una figura ejecutiva que a lo mejor no participa mucho, pero que el mayor beneficio está en cierta información que se va a brindar a él en ciertas etapas del año o del mes. Entonces es importante que estén claros de que debemos participar, ¿verdad? Solo un equipo de analistas o un equipo de soluciones, ¿verdad? Un equipo de fábrica no puede resolver, ¿verdad? Probablemente estemos dando vueltas tratando de resolver y no vamos a resolver correctamente sin el involucramiento necesario, ¿verdad? Finalmente, cuando ya tenemos las soluciones, pues ellos se encargan de certificar y aprobar los cambios que se van a ir al ambiente productivo. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué hacemos? Trabajando con ellos, pues ya entendimos un problema, ¿verdad? Ya tenemos la definición, los afectados, el impacto, la solución. Permítanme, voy a tomar un poquito de agua. Entonces, trabajemos con las necesidades, pero vamos a trabajar pensando en las necesidades que se derivan de la problemática acordada desde un inicio, ¿verdad? No vamos, ¿qué sucede cuando yo digo voy a identificar necesidades? Y en esto tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos en un rol de analistas, que el cliente o el negocio comienza a pedir de todo, ¿verdad? Y entonces, pues necesito esto, necesito A, B, C, y platicamos y llenamos una mesa entera de necesidades, ¿verdad? Entonces, tenemos que enfocarnos. La primera parte, cuando estamos en este rol y en esta técnica, es, sí, vamos a trabajar necesidades, pero nos vamos a enfocar en ese problema que dijimos originalmente, ¿verdad? Y como son necesidades, pues platiquemos de una vez de cómo pensamos cubrir esas necesidades con las soluciones que podríamos plantear. Entonces, hablamos de cierta lista de características que van a ayudarnos a resolver las necesidades planteadas. Y entonces vamos limitando nuestro espacio de acción, ¿verdad? Y la solución que vamos a presentar. Y eso pues se deja en cierta documentación, por supuesto que la vamos a ver. Yo les voy a mostrar un ejemplo, si nos da chance, al final del webinar, para que vean cómo queda este documento, ¿verdad? Al menos un ejemplo sencillo. Bien, entonces por aquí vamos, ¿verdad? Identificamos necesidades y si podemos de una vez hablamos de las características que resuelven las necesidades. Entonces, siguiendo pues nuestro camino, ¿verdad? Llegamos a la definición del sistema. Cuando hablamos de definición del sistema, es la documentación de requerimientos específicos que necesitamos para que un equipo de solución o una fábrica, por ejemplo, construya, ¿verdad? Entonces, la documentación de requerimientos, ¿verdad? Es algo fundamental. El objetivo del analista es construir toda esta documentación. Y entonces hablemos de qué son requerimientos. Según el estándar de IEEE 830, ¿verdad? Un requerimiento es una condición o capacidad que el sistema debe cumplir de acuerdo a las necesidades de los usuarios y el negocio, ¿verdad? Y todos esos requerimientos constituyen la definición del sistema que se va a construir o mejorar. Entonces yo sé que aquí no estamos viendo documentos, ni tengo un ejemplo totalmente presentado acá, pero cuando nosotros escribimos una página de requerimientos, esa página, si nosotros nos ponemos a leer determinadamente cada párrafo, hay oraciones específicas que son los requerimientos como tal. Por eso hablamos de un conjunto de requerimientos. No hablo del requerimiento, hablo de un conjunto de requerimientos. Y esa documentación que yo tengo entonces me va a generar 100, 200, 1000 requerimientos, dependiendo de qué tan complicada sea la solución que estamos planteando, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que lo tomemos en cuenta. Yo les estoy hablando acá del estándar de la IEEE 830. A nivel de requerimientos, en diferentes metodologías de trabajo también tenemos diferentes niveles de documentación, formatos de documentación. Pues nosotros trabajamos mucho enfocados a las áreas de TI, ¿verdad? Entonces, en el tema de desarrollo hay un estándar que se llama CMMI
¿verdad? Y que allí también se habla de un área de proceso enfocada específicamente a requerimientos y nos dan como ciertos lineamientos para listar los requerimientos, para definir la matriz de trazabilidad, para armar todo lo que es el seguimiento, el alcance, el porcentaje de avance, el porcentaje de lo construido versus lo no construido, y hablamos de muchísimas métricas alrededor de los requerimientos, ¿verdad? Lo importante es que siempre estemos en sintonía de que hay un estándar. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos para documentar? ¿Verdad? No es que yo me siente a imaginarme y a inventar requerimientos. La verdad es que existen diversas técnicas. Entre ellas, pues les vamos a mencionar aquí algunas. La clásica de toda la vida son las entrevistas, ¿verdad? Pero también tenemos cuestionarios. Es muy útil usar cuestionarios cuando, por ejemplo, hay que hacer preguntas puntuales. Nos cuesta mucho conseguir a la gente. El tiempo de mis usuarios y de mis stakeholders es muy limitado. Entonces, ¿sabe qué? Le mando un cuestionario de 10 preguntas, por favor, llénelo, ¿verdad? También podemos hacer sesiones de trabajo a las que les vamos a llamar talleres de requerimientos. Otro tipo de reunión es la de lluvia de ideas y reducción de ideas, ¿verdad? Podemos hacer bosquejos, podemos hacer actuación de roles, storytelling, prototipos y finalmente un taller que a nosotros nos encanta porque sí aplicamos la técnica de casos de uso donde lo que nosotros buscamos es descubrir escenarios, ¿verdad? Entonces, estas son algunas técnicas que nosotros utilizamos para poder recopilar toda la información que se necesita y armar toda esa documentación de requerimientos. Al final de cuentas, lo que necesitamos es llenar documentación y hay muchas plantillas, ¿verdad? Si vamos a hablar de desarrollos ágiles, pues nos recomienda la metodología, ¿verdad? Y la teoría nos dice que utilicemos historias de usuario, las cuales son muy útiles cuando estás en estas sesiones donde estás haciendo esta revisión, pero también podemos hacer listados de documentos. Aquí yo les menciono listas de necesidades, listas de requerimientos, historias de usuario, escenarios y casos de uso, o si hablamos de todo un proyecto y queremos tener toda una documentación en un solo lugar, pues hablemos del documento de especificación de requerimientos, ¿verdad? En todo caso, lo que estamos haciendo es generando una documentación. Nuestra recomendación es que tratemos de utilizar siempre lo más estándar. Obviamente nuestras organizaciones tienen plantillas ya establecidas o formatos que se deben cumplir por diferentes políticas o temas de auditorías que tenemos que cumplir, pero lo importante es que tomemos lo mejor de las mejores prácticas y de los estándares para poder tener completa nuestra documentación. ¿Ok? Pero no nos quedamos ahí, ¿verdad? Al final de cuentas también hablamos de que pueden haber cosas que nos piden de más y cómo hago para manejar el alcance, etcétera. Son 10 cosas, son 100 cosas, podemos hacer solo 10, 20, 30, 40, ¿cómo hacemos? ¿Verdad? Entonces el alcance es definir cuánto trabajo podemos hacer, ¿verdad? Y el alcance se define con base en 3 factores, ¿verdad? Tiempo, presupuesto, recursos, ¿verdad? Y se define por un conjunto de características, ahora ya sabemos que son características que van a ser parte de nuestro baseline, ¿verdad? Entonces, cuando ya estamos en hacer esto, también es un ejercicio que hay que hacer, no es solamente de listar y seleccionar fácilmente, ¿verdad? Hay sesiones de trabajo donde nosotros tenemos que aprender a priorizar y a saber con qué dependencia están cada uno de los requerimientos para poder establecer ese conjunto de características que tenemos que llevarnos a un plan de trabajo. Entonces, una de las técnicas que se aplican es poner atributos a los requerimientos. ¿Verdad? Que hay algunos como estatus, prioridad, origen, estabilidad, costo, grado de dificultad, riesgo. La verdad es que los atributos los tenemos que definir en conjunto con el cliente para saber cómo calificar un requerimiento de manera objetiva. Y como les mencionaba, pues también hay relaciones entre requerimientos, ¿verdad? Entonces, al conocer esas dependencias y esos atributos y calificar correctamente, nosotros podemos establecer, ¿verdad?, qué es lo que podemos hacer y nos limitamos al tiempo, al presupuesto y a los recursos con los que contamos para poder hacerlo y llegamos a una negociación y a un acuerdo con esta parte. ¿Ok? Al final la priorización nos sirve para poder llevar esto a la planificación, que es lo que finalmente buscamos para poder llevar el control del proyecto posteriormente, ¿verdad? Y entonces nos enfocamos en temas centrales
También debemos incluir, aquí pues no hemos platicado de aspectos técnicos, pero tenemos que incluir temas de arquitectura que son importantes y que no se deben olvidar, ¿verdad? Que son centrales para los temas de una arquitectura central también, ¿verdad? Y se prioriza, se escogen escenarios y ya nos vamos a planificar, ¿verdad? Con todo esto, pues así vamos caminando por nuestro paseo express, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacemos para manejar los cambios? ¿Verdad? Lo primero que tenemos que hacer es manejar las peticiones de cambio y se tiene que hacer a través de un canal, ¿verdad? Y la petición debe ser formal, indicando con qué artefacto se tiene el problema, la descripción, la solución sugerida y la prioridad. Los canales pueden ser de diferente forma. Aquí nosotros recomendamos un comité de control de cambios, ¿verdad? Que normalmente tiene la organización o se arman por proyecto, ¿verdad? Dependiendo de la complejidad del proyecto. Y a través de este grupo de trabajo o de este comité es que nosotros dejamos pasar, ¿verdad? Toda aquella solicitud o los planteamientos del proyecto, ¿verdad? Esta figura es la que controla. Nunca se va a hacer una petición de cambio a un equipo de desarrollo directamente o a un equipo de solución o de fábrica. Se hace siempre a través del comité y es la mejor práctica para poder llevar el control de estas peticiones de cambio. Ok, y cuando nos piden un cambio, lo que nosotros pedimos también como buena práctica es que analice el impacto antes de modificar algo. Para eso vamos a utilizar la trazabilidad, ¿verdad? Y esto se hace construyendo unas matrices o unos árboles de trazabilidad, ¿verdad? Que se trabajan durante las sesiones de análisis y durante todo el proyecto en realidad, ¿verdad? Y así es como nosotros aprendemos a ser un poquito más objetivos al momento de incluir un cambio y saber si aplica o no aplica o puede ser para una segunda parte. Ok, entonces aquí les muestro ahora cómo se hace un árbol de trazabilidad, pero en aras del tiempo tenemos que avanzar porque ya nos comió el tiempo, ¿verdad? Entonces, concluyamos, ¿verdad? Les presentamos una técnica de análisis que es estándar, que resuelve, que nos cuesta mucho aplicar, sí, que todavía hoy en día tenemos muchos problemas en términos de atrasos o compromiso de presupuesto, tiempo, etcétera, y que también tenemos proyectos fallidos, pues sí. Entonces, al final, lo que nosotros aquí les presentamos es un tema que va orientado a la ingeniería de requerimientos, comprender lo que se debe resolver, identificar niveles, ¿verdad? Generar la documentación apropiada, establecer el alcance necesario, claridad de lo que se estará construyendo para planificar, ¿verdad? Y establecer los canales apropiados para el manejo de los cambios, ¿verdad? Esto es lo que nosotros manejamos, ¿verdad? Como resumen. Y creo que ya estamos con el tiempo bastante corto, así que pues te cedo la palabra, Dulce. Muchas gracias, Susi. Tenemos algunas preguntas solo para contestarlas rápidamente. Nos pregunta Mackenzie Asturias, al momento de crear las condiciones, ¿cómo se puede lograr que las personas nos digan todo lo que necesitan? Nos dicen, como bien menciona un reporte, pero luego nos dice que lo esperaban en Excel y no en PDF. Sí, ahí lo que nosotros hacemos es, por eso nos encanta la técnica de casos de uso y descubrimiento de escenarios, porque cuando nosotros hacemos estos talleres de trabajo, hablamos de escenarios y siempre hacemos la pregunta, y es la única forma, y esto es lo único que pasa, y tenemos una pregunta clave, ¿qué pasa si? ¿Verdad? Entonces, pues para ir contestando eso, es eso, del descubrimiento de escenarios, ¿verdad? Aplicar en nuestra técnica de análisis los escenarios. Listo, muchas gracias. Y también tenemos otra pregunta. ¿Existe algún criterio para saber si un cambio justifica hacer la documentación para su gestión o no hacerlo? Repite, por favor, la pregunta. ¿Existe algún criterio para saber si un cambio justifica hacer la documentación para su gestión o no hacerlo? Mira, no comprendo bien por dónde va, pero lo que yo, no sé si me equivoco, ¿verdad? Están preguntando que si se vale hacer la documentación cuando piden un cambio, si se necesita hacer la documentación cuando piden un cambio. Criterio, en este momento no te puedo decir. Lo que uno analiza es el impacto,
Lo que sí nosotros tenemos es una definición de impacto. ¿Y qué es eso? Para hablarles así rápidamente, el impacto puede ser en tiempo, en costo, en recurso, en la misma entrega del proyecto. Entonces, los criterios o los factores que utilizamos para determinar si sí o no es lo que rinde. Ahora bien, cuando nos piden un cambio, debe ser documentado, eso sí, porque si no, no tenemos base para poder plantear las diferentes alternativas y el impacto que esto tendría. Entonces, el cambio como tal sí se debe documentar. No sé si por allí va la pregunta. Sí, yo creo que por ahí va el tema. Bueno, no tenemos otra pregunta en cola, así que vamos a continuar. Dulce, hay otra pregunta. Vamos a ver. Ah, sí, perdón. Daniel Martínez nos pregunta sobre la definición del alcance basado en atributos y relaciones. ¿Existe algún estándar recomendado que podamos poner en práctica? Pues estándar como tal no hemos aplicado. Normalmente se hace un taller de trabajo con el cliente para descubrir cuáles son los atributos que le interesa validar. Nosotros hacemos un planteamiento base, llevamos una lista de lo que normalmente nos sucede en los proyectos, ¿verdad? Es como nuestro aprendizaje de lo que hemos visto que en diferentes organizaciones y proyectos se utilizan como atributos, pero generalmente el cliente cambia los suyos, ¿verdad? Utiliza algunos y cambia los suyos, y entonces para eso se hace un taller, para establecer ese criterio de priorización y la forma de establecer los enlaces entre los requerimientos. Ok, de acuerdo. También tenemos otra pregunta de Marvin Velázquez. ¿En una metodología de cascada se puede reducir el número de documentos del requerimiento? Es decir, acta de constitución, planificación, seguimiento, etcétera. Siempre es posible, claro que sí, pero nosotros tratamos de considerar siempre sus políticas de organización, ¿verdad? Porque dependiendo de sus políticas de seguridad, de auditoría, de todo eso nosotros lo tomamos en cuenta, pero por supuesto, sí se puede minimizar siempre y cuando cumplamos con requisitos de la documentación necesaria. Perfecto. Víctor Morales nos pregunta, ¿se tiene algún formato para garantizar y revisar lo que el cliente solicitó versus lo que se construyó? Lo que nosotros manejamos son versiones de documentos y cambios y control de cambios, ¿verdad? Entonces vemos en la historia lo que va sucediendo y cómo ha ido cambiando el requerimiento. Ok. Arlen Barrios nos pregunta, ¿qué técnicas de medición en cuanto al alcance que tiene el requerimiento son más prácticas y visibles al momento de presentar la solución? Uy, no sé si entendí, ¿puedes repetir, por favor? ¿Qué técnicas de medición en cuanto al alcance que tiene el requerimiento son más prácticas y visibles al momento de presentar la solución? Prácticas de medición. Bueno, mira, no sé si va por ahí el tema, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es contamos los requerimientos, porque nosotros sí tenemos el recuento de todos los requerimientos, y con atributos tenemos prioridad, importancia, y entonces con eso nosotros vamos punteando. Al final, permítame un segundo. Con base en esos atributos vamos haciendo un punteo, y con ese punteo llegamos a una parte de priorización. La técnica que nosotros vamos a aplicar como base es la del 80-20, que es la que estábamos platicando hace un momento cuando hacíamos el análisis del problema, ¿se recuerdan? Entonces, la técnica de Pareto se aplica para todo, ¿verdad? Si no podemos cubrir todo, veamos cuál es la representación del 20% que podría resolver el 80% de la situación que estamos analizando. Y por ahí nos vamos, ¿verdad? Pero una técnica de medición, pues, no sé si a eso se refiere. Ok, tal vez nos escribe si contestamos tu pregunta. Y Nixon Morales nos pregunta, cuando
aún no se tiene una referencia, ¿cómo se podría brindar una fecha propuesta en metodología ágil tipo Scrum? La recomendación es que no dé su estimación si no tiene la referencia, ¿verdad? Hoy en día debemos cuidar mucho de no comprometernos a algo que no sabemos, ¿verdad? No se recomienda hasta que tengamos más claridad de lo que vamos a hacer. Lo que puede pasar, no sé, en Scrum, no sé si eso le puede resolver un poquito, cuando nosotros hacemos la revisión del Product Backlog y nos vamos a escoger lo que vamos a considerar para un sprint, durante la sesión de planificación, cuando estamos evaluando los User Stories, si originalmente dijimos, por decir cualquier número, voy a trabajar estas 10 User Stories o estos 10 requerimientos, si fueran requerimientos, y estamos en esa sesión de planeación y estamos revisando que de pronto hay una que se complica, en ese momento se puede sacar del sprint. Pero no sé si por ahí va su pregunta también. Igualmente en Scrum, si tú vas haciendo tus revisiones periódicamente y determinas que hay una historia de usuario que no vas a lograr terminar, pero tu compromiso es una fecha de entrega de un incremento particular en ese sprint, también se puede negociar pasar a otro sprint, aquella que queda a la mitad, digamos que por una historia pues no vamos a detener la salida de un paquete de soluciones. Ok, Arlene Barrios, dando continuidad a su pregunta sobre el tema de las prácticas de medición, nos dice, básicamente, ¿cómo podemos medir si la solución que presentamos es efectiva de forma práctica? Ok. Bueno, dentro del documento de visión, nosotros registramos criterios de éxito, ¿verdad? Y no hay un estándar para medición, pero sí le pedimos al cliente que nos llene cierta información que nos permite igual como atributos marcar un porcentaje y un peso. Entonces, conforme vamos avanzando en el proyecto y las entregas, si lo hacemos de forma iterativa o aún al final del proyecto, validamos la solución y lo vamos chequeando durante las pruebas. Durante las pruebas vamos validando si está satisfecho o no, de acuerdo a su criterio. Entonces, al final le ponemos un porcentaje de satisfacción al proyecto. Ok. Bueno, yo creo que, no sé, estas son todas las preguntas que tenemos. En pantalla pueden visualizar el código QR para escanear y participar en la encuesta. Vamos a dar unos minutos. Yo creo que ya hay varias personas que han llenado la encuesta. Y aprovechando en el tiempo, en lo que llenan la encuesta, les quiero comentar que vamos a tener 2 fechas abiertas para dar el curso de análisis de requerimientos. Y les voy a presentar la información. Mejores prácticas para análisis de requerimientos, vamos a tener la primera fecha del 23 al 26 de febrero y la segunda del 2 al 5 de marzo en un horario de 8 a 12 del mediodía. Y cualquier información pueden escribirnos a servicios@bsci.net.gt. De todos modos, les vamos a estar enviando la invitación para que tengan toda la información al respecto y con los datos de la encuesta vamos a hacer una rifa para un cupo de algunas de estas 2 fechas. Entonces, vamos a ver, ya tenemos bastantes respuestas en la encuesta. Y si quieren vamos a dar un minuto más para que puedan terminar de participar y vamos a hacer en vivo el sorteo de... Sí, tal vez mencionar que es virtual, ¿verdad? Sí, la modalidad de ambas fechas va a ser virtual. Lo hacemos, bueno, al momento de inscribirse, ustedes reciben el link para poder conectarse. Tenemos bastantes respuestas y para no abusar del tiempo de todos, vamos a ver. Ay, tenemos más, están entrando.
ver. Si alguien más tiene preguntas, podríamos también aprovechar el tiempo en lo que terminan de llenar la encuesta, porque sí están entrando las respuestas y no quisiera dejar a nadie fuera del sorteo. Tenemos muchas respuestas. Muchas gracias a todos por participar. Me informan que vamos a rifar 2 espacios para el curso por la gran audiencia que tenemos el día de hoy. En serio, les agradecemos mucho a todos su asistencia. Vemos algunas personas conocidas, a otros nuevos. Les agradecemos siempre el apoyo y que nos acompañen el día de hoy. No dejan de entrar las respuestas. Muchas gracias, en serio, les agradecemos mucho. Todavía tenemos a personas contestando la encuesta. Por favor, les agradecemos la paciencia para poder incluirlos a todos. Va a ser una ruleta enorme. Ya les voy a compartir la pantalla para que puedan ver todos. Bueno, yo creo que en aras de tiempo vamos a
a cerrar ahorita las todas las personas. Vamos a ver si hay alguien más. Arlene. Muchas gracias, Arlene. Te vamos a incluir aquí. Listo. Si alguien más está llenando su encuesta, Graciela, sí, vamos a estar mandándoles un link para que puedan descargar la presentación con mucho gusto. Me dice Byron, tenemos varias preguntas, voy a leerlas rápidamente. Antes de hacer el sorteo, tenemos varios proyectos en proceso, estamos llenos. De pronto hay 3 proyectos de ley urgente u otros de alto impacto. ¿Cómo dar prioridad con los otros proyectos? Nos pregunta Byron Sarat. Es decir, no quiero quedar mal con mi cliente y no veo como respuesta. Lo siento, hay varios proyectos también importantes, pero con más prioridad. ¿Cómo manejamos eso? Wow. Es una pregunta, esas son las preguntas interesantes que nos gustan. La verdad es que es muy difícil. Recuérdense que uno tiene que establecer el alcance, ¿verdad? He visto a través de la historia que si no nos ordenamos y queremos entrar con todos los proyectos, y me imagino que por eso es su pregunta, pues no quedamos bien con nadie. Entonces, volver al tema del alcance, ¿verdad? ¿Cuánto podemos hacer con los recursos que tenemos y en el tiempo que tenemos? Es momento de negociar. Ahora, cuando son proyectos de ley, sí comento, no sé cuál es su giro ni cómo está usted distribuyendo sus recursos. Lo que yo sí he visto en algunas instituciones es que cuando hay proyectos de ley toman mayor prioridad que los proyectos de la organización, ¿verdad? Porque ahí pues no hay vuelta de hoja, tenemos que cumplir con lo que se nos pide a nivel de leyes. Entonces ahí cambian las prioridades, lo único que se hace es reordenar la prioridad de lo que queda en cola o lo que se suspende, pues obviamente porque hay recursos que son los mismos recursos que van a atender, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que tomar decisiones de qué tenemos que suspender. Ahora, si son clientes externos, es difícil. Ahí lo que hemos visto pues es que se contrata a diferentes personas que nos apoyen con los proyectos que tenemos en cola para no dejar los proyectos que ya tenemos comenzados. Pero es un tema de costos que se tiene que evaluar para ver hasta dónde es posible hacerlo, ¿verdad? Es lo que le puedo comentar con base en la experiencia. Ok, perfecto. Muchas gracias, Susi. Vamos a dar paso a la rifa. Pueden ver en mi pantalla están todos los nombres de las personas y vamos a empezar seleccionando un ganador. ¿Todos listos? Tambores, por favor. Allí hubiéramos hecho. Tenemos un ganador y es Ana. Muchas gracias, Ana. Vamos a validar dentro del listado de las respuestas. Y te vamos a estar contactando y vamos a seleccionar al siguiente. Suerte a todos. Y Wilson. Bueno, felicidades Ana y Wilson, les agradecemos mucho a todos la participación, sus comentarios son muy importantes para nosotros, les agradecemos también que hayan participado en este webinar.
Y como les mencioné, les vamos a estar enviando la información de las fechas que vamos a tener abiertas. Y pues con esto queremos dar por finalizado nuestro webinar, el desafío de los requerimientos. Agradecemos a todos por su participación y esperamos verlos en los siguientes webinars y que nos puedan acompañar, ¿verdad? Cualquier cosa estamos a la orden y también pueden visitarnos en nuestra página web bsci.net.gt. Pasen feliz día a todos y feliz viernes. Muchas gracias. Feliz día a todos.